Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a la clase de femenino. La verdad que este es un trabajo práctico muy importante, se toma un montón y la verdad que les va a servir un montón para los años futuros dentro de la carrera. Así que nada, es un tema importante que tienen que saber y es importante que no lo cuelguen. Vamos a dividir esta clase en una serie de videos. En esta primera parte vamos a hablar de un poquito de teoría haciendo hincapié más que nada en lo que es el ciclo sexual femenino. Vamos a estar hablando acerca de muchas hormonas, que por ahí es lo que más cuesta entender. Y luego en los siguientes videos vamos a ir charlando acerca de cada uno de los preparados histológicos por separado. Así que empecemos. Bueno, el aparato genital femenino se va a dividir en lo que serían los genitales internos y en lo que son los genitales externos. Obviamente acá en femenino lo que más nos va a importar a nivel histológico tiene que ver con los genitales internos. Primero vamos a tener a las gónadas femeninas, que son los ovarios, que son estos órganos que les estoy señalando. Luego tenemos las trompas uterinas, antes denominadas como trompas de falopio. También tenemos al útero, que es un órgano clave, que va a tener dos porciones, lo que es el cuerpo y el cuello, que fíjense en cómo el cuello desemboca en el canal vaginal, ¿sí? Que está compuesto por la vagina, ¿sí? Luego la vagina va a terminar desembocando a nivel de lo que es la vulva, ¿sí? Y ahí en la vulva vamos a ver a todos los genitales externos, ¿sí? Labios mayores, labios menores, el clítoris, etcétera, ¿sí? Eso se lo vamos a dejar más que nada en anatomía. Nosotros en esta clase vamos a ver ovario, útero, ¿sí? Con sus dos porciones, y también vamos a ver las glándulas mamarias, que si bien las glándulas mamarias están presentes tanto en el sexo femenino como masculino, vamos a ver que obviamente por un dimorfismo sexual, a nivel del sexo biológico femenino, las glándulas mamarias van a tener un desarrollo clave para lo que es el embarazo y luego la lactancia, y por eso lo vamos a ver dentro de esta clase. Bien, primero vamos a arrancar con este eje, que es el eje hipotálamo hipofisario gonadal, que en este caso hablamos del ovario, ¿sí? O sea, el eje hipotálamo hipofisario ovario, ¿sí? Este eje hipotálamo hipofisario ovario va a ser el que va a comandar un poco todo lo que es el ciclo sexual femenino. Por eso es importante conocerlo. Este es un eje de tipo clásico, donde vamos a tener a los centros superiores comandados por el hipotálamo y por la hipófisis, en este caso específicamente la adenohipófisis, o sea, el lóbulo anterior de la misma. Vamos a ver que el hipotálamo se va a encargar de producir una hormona conocida como GnRH, ¿sí? La GnRH es el factor liberador de gonadotrofinas, o sea, un factor que va a estimular a la adenihipófisis para que produzca las gonadotrofinas. ¿Cuáles son estas? Bueno, van a ser dos hormonas. Tenemos por un lado la hormona folículo estimulante, también conocida como FSH, ¿sí? Hormona folículo estimulante o FSH, y por otra parte vamos a ver de qué se encarga de sintetizar la hormona luteinizante, también conocida como LH, ¿sí? Acá está bueno abreviarlo justamente porque los nombres suelen ser un poco largos. Entonces, el hipotálamo produce la GnRH que estimula a la adenihipófisis. La adenihipófisis, debido a ese estímulo, produce dos hormonas que son la FSH y la LH. Estas, FSH y LH, lo que hacen es estimular al ovario, ¿sí? Que el ovario va a tener dos funciones. Por una parte, va a encargarse de lo que es la ovogénesis, ¿sí? Va a estimular el desarrollo de los folículos ováricos, va a desarrollar a las gametas, ¿sí? O sea, al ovocito, ¿sí? Lo va a preparar, luego lo termina ovulando para que en las trompas de falopio se produzca la fecundación. Ahora bien, no es la única función, también vamos a tener la otra función que es la síntesis de hormonas, ¿sí? Entonces vamos a tomar al ovario como un órgano endocrino, ¿sí? Como una glándula endocrina, porque justamente va a producir hormonas. ¿Qué hormonas va a producir el ovario frente al estímulo de la FSH y de la LH? Bueno, va a producir por una parte a los estrógenos, y por otra parte va a producir a la progesterona, ¿sí? Entonces el ovario va a producir dos hormonas, estrógenos y progesterona. Ahora, fíjense en cómo tanto los estrógenos
como la progesterona van a realizar un feedback negativo o retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que cuando haya suficiente nivel de estrógenos o de progesterona, de alguna manera van a tener la capacidad de regular su síntesis, ¿sí? Entonces, cuando haya una suficiente cantidad de estrógenos o de progesterona que el cuerpo necesita, va a realizar un feedback negativo sobre el hipotálamo y la hipófisis, ¿sí? Justamente para inhibir la síntesis y que no se siga produciendo más hormona, que básicamente lo que hace es evitar de que haya un crecimiento exponencial de esa hormona y que pueda generar algún estado patológico. Entonces, de esta manera se autorregula la concentración de esas hormonas. Ahora, ¿qué pasa? Esto se venía dando en general en todos los ejes clásicos que veníamos charlando, por ejemplo, a nivel de las glándulas suprarrenal o, por ejemplo, cuando hablábamos de tiroides. Pero en este caso, vamos a ver que los estrógenos van a tener la capacidad de, en un momento específico del ciclo sexual, de realizar un feedback positivo. Por eso acá vemos el signo de más, ¿sí? Generalmente veíamos los signos menos, ¿no? Que nos hacía referencia a un feedback negativo. Bueno, sepan que los estrógenos no solamente van a poder realizar un feedback negativo, sino que también van a poder realizar un feedback positivo o también retroalimentación positiva. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que los mismos estrógenos pueden estimular aún más la producción de esos estrógenos, ¿sí? Es decir, vamos a ver de que hay un momento específico dentro del ciclo sexual femenino donde los estrógenos estimulan al hipotálamo y estimulan a la adenohipófisis para que se produzca la liberación de GnRH y FSH y LH para aún producir más hormonas, ¿sí? Para producir aún más estrógenos, ¿sí? Este fenómeno es muy particular y va a ser clave para que se produzca la ovulación. Pero bueno, ahora lo vamos a charlar en la siguiente imagen. Bien, entonces ahora, una vez que ya vimos el eje hipotálamo, hipofisario, ovario, nos toca charlar acerca del ciclo sexual femenino. El ciclo sexual femenino es muy importante, lo van a ver muy bien a lo largo de la carrera, lo van a ver de vuelta en fisiología, lo van a ver en farmacología y en otras materias más, ¿sí? Entonces es muy importante que lo conozcan. Podemos graficar los cambios que se dan a distintos niveles, ¿sí? Durante el desarrollo del ciclo sexual femenino, donde podemos ver por una parte a las hormonas que son producidas por la adenipófisis, por una parte tenemos al ciclo ovárico, o sea, los cambios que se van a dar a nivel del ovario, que obviamente los vamos a poder evidenciar en el preparado. También vamos a tener a las hormonas producidas por el ovario y vamos a tener el ciclo uterino, o sea, los cambios que son producidos a nivel del útero. Y obviamente vamos a tener los días, ¿sí? Recuerden que el ciclo sexual femenino va a durar de 28, recuerden que el ciclo sexual femenino dura 28 más menos 7 días, ¿sí? 28 más menos 7 días, o sea, puede durar entre 21 días a 35 días. Entre el día 21 y el día 35 se va a tomar a un ciclo sexual como normal, ¿sí? Esto es lo normal, lo fisiológico. Ya si un ciclo sexual dura menos de 21 días o más de 35 días, eso puede ser patológico, ¿sí? Entonces hay que investigar las causas y el motivo de por qué dura menos o más, ¿sí? Obviamente, como día estándar, ¿sí? Como días estándar vamos a tomar a el número 28, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes lean del libro, les va a tomar el ciclo sexual femenino como si durara 28 días. Pero bueno, sepan que dentro del día 21 a 35 es normal. Entonces, vamos a empezar primero con las hormonas que produce la adenopófisis, ¿sí? Que son las gonadotrofinas. Tenemos por un lado a la FSH, ¿sí? La folículo estimulante, y la LH, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo cómo estas hormonas que eran producidas a nivel de la adenopófisis van a impactar primero a nivel de lo que es el ovario, ¿sí? Recuerden que la FSH y la LH van a actuar principalmente a nivel del ovario. Entonces, acá vamos a tener la fase folicular primero, ¿sí? En esta fase folicular vamos a ver que los ovocitos, ¿sí? Van a quedar rodeados por folículos.
Y vamos a ver que esta hormona que va a estar gobernando, por así decirlo, a esta primera fase folicular, que corresponde a la FSH, va a encargarse justamente, como su nombre lo indica, de estimular el desarrollo de estos folículos, ¿sí? Donde vamos a ver que va a haber un grupo de 4, 5, 6 folículos que se van a empezar a desarrollar y van a aumentar en su tamaño y van a ir variando su morfología, ¿sí? Con el fin máximo de tener un folículo donde el mejor folículo, ¿sí? El que mejor se desarrolló, va a ser el que va a terminar ovulando, ¿sí? Y va a terminar liberando al ovocito con otras estructuras que vamos a ir viendo en la próxima clase de ovario, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que la hormona FSH va a estar primero en mayor concentración, ¿sí? Y va a estimular esta fase folicular, donde vamos a ver que el ovocito va a estar rodeado por un folículo y se va a estimular al desarrollo de estos folículos, ¿sí? De esta manera va a ir creciendo hasta que se produce la ovulación, que esto va a ser a nivel del día 14, ¿sí? El día 14 en un ciclo de 28 se lo toma como el día de la ovulación. Obviamente puede variar este número, pero generalmente tomamos el día 14 como el día que se produce la ovulación. La ovulación va a ser un evento canónico dentro del ciclo sexual femenino porque se va a romper este folículo que era el más apto, el más desarrollado, se rompe y lo que hace es liberar el ovocito. El ovocito termina migrando hacia la trompa de falopio o la trompa uterina, justamente para ahí encontrarse con el espermatozoide y que se produzca la fecundación. Bueno, entonces estamos en el ciclo ovárico, seguimos en el ovario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el resto del folículo que no se ovuló? Bueno, ese folículo restante, todas esas células y tejidos que permanece ahí, va a migrar y se va a convertir en otra estructura importante que tiene que ver con el cuerpo lúteo, ¿sí? El cuerpo lúteo va a ser clave para esta segunda etapa del ciclo y por ende a nivel del ovario lo vamos a conocer esta fase como la fase lútea, ¿sí? Acá obviamente vamos a ver de que va a haber un predominio de la hormona luteinizante, ¿sí? La hormona luteinizante, o sea, la LH, es la que va a estar presente en grandes cantidades. Entonces, claramente el resto del folículo va a desarrollar y dar origen al cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo vamos a ver de que se va a degenerar a los 14 días y se cicatriza formando lo que se conoce como cuerpo albicans, ¿sí? Que básicamente van a ser los vestigios del cuerpo lúteo. Entonces, el cuerpo lúteo sabemos que va a tener una vida de 14 días, a menos que se produzca efectivamente la fecundación, ¿sí? Ahí va a haber la presencia de una hormona que es la hormona coriónica humana, que seguramente la conocen de embryo, que es la que va a estimular el desarrollo del cuerpo lúteo y va a garantizar la sobrevida del mismo. De esta manera, el cuerpo lúteo va a permanecer y va a seguir sintetizando hormonas, ¿sí? Y que va a ser clave durante el embarazo, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo existe una correlación directa entre las hormonas adenohipofisarias, FSH y LH, con respecto a el ovario, ¿sí? La FSH va a ser la que va a estar en mayor cantidad en esta primera fase, ¿sí? Y por ende va a haber un gran desarrollo a nivel folicular, ¿sí? Recuerden, folículo estimulante, sea que a nivel del ovario vamos a tener la fase folicular. Ahora bien, luego lo que más va a predominar en la segunda fase tiene que ver con la LH. Esta LH va a ser la hormona luteinizante, ¿sí? Que va a estimular el desarrollo del cuerpo lúteo. A nivel del ovario sí van a producir dos hormonas que tienen que ver con los estrógenos y la progesterona. En la fase folicular vamos a ver que lo que más va a predominar es la síntesis de estrógenos, ¿sí? Los estrógenos vamos a ver de que van a estar presentes, ¿sí? En mayor cantidad que con respecto a la progesterona. Siempre sepan de que hay una cierta secreción basal, ¿sí? Presente. No es que no se producen, sino que hay una cierta secreción basal. Pero bueno, claramente acá la hormona que va a predominar tiene que ver con los estrógenos, ¿sí? Y esto va a estar dado por el gran desarrollo de los folículos. Entonces, la hormona que va a estar gobernando en esta fase folicular va a ser los estrógenos, va a ser la principal hormona
producida por el ovario. Ahora, fíjense que en un momento aumenta su concentración y este pico de estrógenos se debe al fenómeno feedback positivo, que va a generar a partir de unas 48 horas antes de lo que sería la ovulación, ¿sí? Fíjense en cómo este pico de estrógenos se da por ese feedback positivo, ¿sí? Entonces, los estrógenos lo que hacen en esta altura es estimular a la adenipófisis y estimular al hipotálamo para que produzca más GnRH, LH, FSH y por ende más estrógenos, ¿sí? Recuerden, estamos dentro de la fase folicular, ¿sí? Entonces, esto va a desencadenar un pico de FSH, pero sobre todo un pico de LH, que esto se va a dar 24 horas antes de la ovulación. Este pico de LH va a ser lo que va a generar los fenómenos por los cuales se produce la ovulación, ¿sí? Por el fenómeno por el cual se produce la ovulación va a ser gracias a este pico de LH, ¿sí? También va a haber un pico de FSH, como ven acá, ¿sí? Pero sepan que todo se debe gracias al feedback positivo a partir de los estrógenos, ¿sí? Entonces, los estrógenos va a ser la hormona que va a estar secretando estos folículos ováricos. Entonces, en esta primera etapa, fíjense en cómo vemos mucha FSH, ¿sí? Por parte de la adenipófisis, que esta FSH va a estimular el desarrollo de los folículos a nivel de los ovarios. A nivel del ovario se va a producir mucho más estrógenos. El estrógeno genera un feedback positivo, se genera un pico de LH y FSH que termina desencadenando en la ovulación. Luego lo que va a predominar es la LH, o sea, la hormona luteinizante. Esta LH va a estimular a que los restos de ese folículo que no se ovuló se convierta en el cuerpo lúteo, ¿sí? Y el cuerpo lúteo, como tiene las mismas células que estaban acá a nivel del folículo, va a secretar hormonas también, ¿sí? Y va a secretar estrógenos, pero principalmente va a secretar a la progesterona. Vamos a ver de que acá el cuerpo lúteo va a tener como gran función sintetizar a esta hormona que es la progesterona. Como su nombre lo indica, es progestación. Una vez que se produce la ovulación, sale el ovocito hacia la trompa de falopio y vamos a ver de que el cuerpo femenino se prepara para una posible fecundación. Entonces acá vamos a ver que el cuerpo lúteo lo que hace es producir esta hormona que es la progesterona, que va a generar cambios en el cuerpo femenino para adaptarlo frente a un posible embarazo. Entonces vamos a ver que va a haber grandes concentraciones de esta progesterona, ¿sí? Es una hormona progestación, ¿sí? Y que va a estar muy alta en concentraciones, ¿sí? Fíjense en cómo de vuelta hay muchos estrógenos, ¿sí? Obviamente va a haber muchos estrógenos, pero acá la que más va a gobernar, por así decirlo, va a ser la progesterona. Ahora bien, fíjense en también cómo decae, fíjense en que si se degenera el cuerpo lúteo, o sea, si no se genera la fecundación, el cuerpo lúteo se degenera y por ende va a cesar la síntesis de esas hormonas, ¿sí? Entonces va a decaer los niveles de progesterona y también los de estrógenos. También tenemos los cambios que se van a dar a nivel del útero. En el útero, en los primeros días, primero vamos a tener lo que es la menstruación, ¿sí? Que es básicamente la descamación del estrato funcional del endometrio, ¿sí? Se va a descamar todo lo que es la capa funcional del endometrio, ¿sí? Que va a ser básicamente el epitelio que va a estar recubriendo al útero. Entonces se va a producir esta descamación, se va a perder tejido, se van a romper vasos sanguíneos, por eso en la menstruación vamos a ver sangre también. Y generalmente suele durar, como dice acá, de entre 0 a 7 días, ¿sí? Generalmente dura 5, pero bueno, sepan que puede llegar a durar hasta 7. Ahora bien, ¿qué pasa? Luego de esto empieza la fase proliferativa. Piensen que acá va a haber un aumento radical de los estrógenos. Acá a nivel de la menstruación, ustedes van a recibir todas las hormonas en el piso. Tenían la LH disminuyendo y la FSH disminuyendo, van a ir hacia el piso y esto va a generar que se genere el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo va a dejar de sintetizar los estrógenos y la progesterona. Esas hormonas también van a caer hasta el piso. Y toda esa disminución hormonal va a generar la descamación de este estrato funcional del endometrio, ¿sí? Entonces se empieza a descamar
el epitelio, ¿sí? Ese endometrio que recubre al útero, y se va a producir la ruptura de algunos vasos sanguíneos, por eso la menstruación vemos sangre, y eso va a ocurrir en los primeros días. Luego comienza lo que se conoce como fase proliferativa, donde a partir del estrato o capa basal del endometrio se produce mucha mitosis, ¿sí? Y se empieza a proliferar todo ese endometrio de vuelta. Empieza a aumentar en tamaño ese endometrio funcional que se escamó, ¿sí? Y esto va de la mano con la presencia de los estrógenos, ¿sí? Piensen que acá lo que hace es empezar a aumentar de a poco las hormonas. Acá empieza a aumentar la FSH, se estimula a los folículos y los folículos producen los estrógenos. Y fíjense cómo a partir del estímulo de los estrógenos se empieza a proliferar todo lo que es el endometrio. Esta fase se la conoce como fase proliferativa. Y luego, ¿qué pasa? Había un aumento de la progesterona. ¿Sí? La progesterona lo que hace es preparar al cuerpo de la mujer para un embarazo. Entonces, la progesterona va a estimular a ese endometrio funcional para que tenga mayor irrigación. Vamos a ver acá la presencia de estas arterias espiraladas. Se va a estimular el desarrollo de las glándulas, ¿sí? Que vamos a ver que a nivel del útero, en la fase secretora, vamos a ver unas glándulas en serrucho, donde van a producir muchos hidratos de carbono, van a producir proteínas, todo con el fin de darle alimento, darle los nutrientes a ese posible embrión que se va a terminar implantando ahí, ¿sí? Entonces tiene sentido que la progesterona genere cambios en ese endometrio justamente para prepararlo para la implantación, ¿sí? Entonces la progesterona va a estar alta y va a generar estos cambios a nivel de la fase secretora. Chicos, eso es lo que tienen que saber con respecto al ciclo sexual femenino. Sé que es un poco engorroso, sé que es bastante teórico, pero tienen que ir charlando un poquito acerca de qué es lo que pasa en el ovario, qué es lo que pasa en el útero, qué es lo que pasa con las hormonas, ¿sí? Y de esa manera nos vamos a ir ubicando a lo largo de los días y en las distintas fases que vamos a ver, ¿sí? Así es como lo tienen que ir razonando. Obviamente, si no se entendió algo, si me lo quieren preguntar, tienen mi WhatsApp a disposición y cualquier cosa lo charlamos en la clase en vivo. Bien, y ahora terminamos con la teoría de la doble célula. Esta es bastante cortita, pero también tiene que ver un poco con este rol de las hormonas que a veces no se entiende y a veces lo cuelgan y la realidad es que es bastante importante y tomado. La teoría de la doble célula nos habla de la coparticipación de dos tipos de células que van a estar presentes a nivel de los folículos ováricos, que son las células de la granulosa y las células de la teca interna, ¿sí? Células de la granulosa, células de la teca interna. Vamos a ver que ambas van a producir hormonas específicamente esteroides, ¿sí? Que van a tomar como precursor al colesterol, ¿sí? Ahora fíjense en cómo estas células de la granulosa pueden producir, por ejemplo, a partir del colesterol hasta la progesterona, pero no pueden obtener andrógenos, ¿sí? Que esto es lo interesante. Las células de la granulosa no pueden sintetizar sus propios andrógenos. Y esto tiene que ver porque no tienen la enzima específica para generarlas, ¿sí? Piensen que todos estos pasos en cambios en cuanto a la estructura del colesterol va a estar mediado por diferentes enzimas. Bueno, esa enzima justamente no la tiene las células de la granulosa. ¿Quién va a tener esas enzimas? Bueno, justamente la célula de la teca interna, ¿sí? Estas, fíjense en que va a modificar el colesterol para generar pregnenolona, luego progesterona y luego finalmente a los andrógenos, ¿sí? Como por ejemplo la androstenediona y la testosterona, ¿sí? Bueno, andrógenos. Ahora, ¿qué pasa? Las células de la teca interna lo que van a hacer es pasarle esos andrógenos a las células de la granulosa. Y las células de la granulosa van a tener una enzima específica que es muy importante y que la tienen que conocer, que es la aromatasa. La enzima aromatasa lo que hace convertir a los andrógenos en estrógenos, ¿sí? Estrona, estradiol, sí, tienen otros nombres que no hace falta que por ahora lo sepan, ¿sí? Pero sepan esto, las células de la granulosa presentan una enzima que se conoce como aromatasa.
Y esta aromatasa lo que hace es captar a esos andrógenos y convertirlos en estrógenos, ¿sí? De esta manera, las células de la granulosa pueden producir los estrógenos que van a ser claves para todo el para todo lo que es la fase proliferativa a nivel del útero y va a ser clave para el desarrollo del ciclo sexual femenino, ¿sí? Fíjense también como dato choice cómo las hormonas adenohipofisarias van a tener receptores en estas células. Las células de la granulosa y las células de la teca interna van a tener receptores para la LH, o sea, para la hormona luteinizante. Pero fíjense que solamente las células de la granulosa presentan receptor para la FSH. O sea, la hormona folículo estimulante solamente va a actuar a nivel de las células de la granulosa, ¿sí? Y las va a estimular. Pero la LH va a estimular tanto a las células de la granulosa como a las células de la teca interna. Así que bueno, chicos, con eso terminamos la clase de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Cualquier duda que tengan, me la preguntan por WhatsApp o en la clase en vivo. Nos vemos la próxima. Chau, chau.